¿Cómo pasamos de los píxeles básicos de los 80 a mundos inmersivos en 3D? Descubre la sorprendente evolución de los videojuegos. Soy Mr. Tremendo y comenzamos. Imagínate llegando a tu casa después de un arduo día de trabajo, el cansancio a tope y lo único que quieres es acostarte en el sofá y realizar alguna actividad gratificante. ¿Qué elegirías hacer? El entretenimiento forma parte de nuestra vida. En medio de un ritmo de vida acelerado y estresante, con frecuencia tenemos la necesidad de relajarnos y realizar actividades estimulantes para poder salir de la rutina abrumadora. Cada persona tiene un hobby diferente con el cual distraerse y despejar la mente, y sin duda alguna uno de esos hobbies son los videojuegos. Esta industria tiene números verdes en cuestiones económicas. A lo largo de los años, su evolución ha sido constante y hoy en día la experiencia de encender la pantalla y tomar un control es más que emocionante. Todos tenemos en nuestra mente algún recuerdo de algún juego que generó en nosotros algo más que pasión. Su jugabilidad y su historia llegaron a sorprendernos tanto que hoy han llegado a ser legendarios. Una de las características que más cambios ha sufrido en los videojuegos sin duda son los gráficos. Desde tener algunos personajes tan simples con movimientos un tanto bruscos hasta personajes que parecen personas de la vida real, esto ha marcado la mayor evolución en la industria de los videojuegos. Sin embargo, ¿te has preguntado cuál fue el inicio de todo esto? Muchas controversias existen respecto a cuál es el primer videojuego. Se tienen registros de que en 1947, Thomas Goldsmith Jr. y Esther Raymond crearon el dispositivo de entretenimiento con tubos de rayos catódicos. El tubo estaba conectado a un osciloscopio con un conjunto de perillas interruptores. El dispositivo usaba componentes electrónicos puramente analógicos y no llegó a usar ninguna computadora digital o dispositivo de memoria, ni mucho menos ejecutaba un programa. Los tubos de rayos catódicos proyectaban un punto en la pantalla de visualización del osciloscopio que trazaba un arco parabólico a través de la pantalla cuando el jugador activaba un interruptor. Esta mancha representaba la trayectoria de un proyectil de artillería. En 1952, una empresa de nombre OXO creó lo que se considera el primer videojuego debido a su capacidad gráfica. Se trata nada más y nada menos que el juego nombrado como Nought and Crows, que básicamente es el juego de gato que nosotros conocemos. Su creador, Alexander Douglas, tenía un objetivo claro: mostrar la relación que existía entre el hombre y la máquina. Así que cuando una persona se posicionaba enfrente del ordenador, la máquina funcionaba como un rival y se desarrollaban partidas emocionantes y adictivas. A pesar de que en un inicio el juego tuvo un gran revuelo, con el paso del tiempo no fue sino solamente un vago recuerdo, ya que solamente la máquina de Alexander Douglas lo tenía instalado y nadie tenía accesibilidad al juego. En las noches de América del Norte de los años 70, algo casi místico estaba ocurriendo en oscuros rincones de oficinas y laboratorios informáticos. Técnicos, programadores y entusiastas de la tecnología se convertían en guerreros galácticos, abandonando el estrés cotidiano para sumergirse en una batalla digital que no tenía precedentes. Frente a antiguas pantallas de tubo de rayos catódicos, sus ojos se llenaban de destellos y reflejos mientras sus dedos se movían con frenesí sobre los controles, pulsando botones que encendían guerras estelares en una era donde los videojuegos aún eran un concepto exótico. La inspiración para este tipo de aventuras provino de Space War, un juego de combate espacial que fue creado en 1962 en el MIT. No solo entretenía, sino que también introdujo una generación a la idea de la simulación y la interacción con computadoras. Tan profundo fue su impacto que inspiró al ingeniero Noah Bushnell a crear Computer Space, el primer juego arcade comercial en el año de 1971. Aunque este juego falló en atraer al público masivo debido a unos controles que eran bastante complejos, marcó un punto de partida para una revolución en el entretenimiento digital. Pero fue en 1972 cuando los videojuegos realmente comenzaron a tomar fuerza, gracias a la creación de Pong, el simulador de tenis de mesa que se convirtió en un símbolo de los videojuegos iniciales. Y aquí es donde entra a escena una de las empresas más influyentes en todo el mundo que apuesto alguna vez lo has escuchado. Así es, hablamos de Atari, la empresa detrás de Pong. Colocó estas máquinas en bares y otros lugares de ocio, popularizándolas rápidamente. Las pantallas de los bares se llenaban de fanáticos que competían entre sí y no pasó mucho tiempo antes de que otros negocios también quisieran una de estas nuevas y fascinantes máquinas.
Para finales de los 70, el éxito de los videojuegos era tan notorio que comenzaron a abrirse locales dedicados exclusivamente a ellos, las famosas salas de videojuegos. Esta nueva moda llevó a que algunos pueblos y ciudades incluso tuvieran que implementar leyes para regular el número de estos establecimientos, temerosos de que los videojuegos pudieran ser una mala influencia o monopolizar el tiempo de los jóvenes. En 1978, un fenómeno aún mayor irrumpió en la escena global con Space Invaders, un juego que capturó la imaginación de adolescentes de Japón y Estados Unidos por igual. En Japón, la fiebre fue tan intensa que se agotaron las monedas de 100 yenes en las tiendas, ya que los adolescentes las usaban sin parar para los salones de videojuegos. Space Invaders no solo era un juego, era un punto de encuentro entre culturas. Adolescentes de dos países en extremos opuestos del mundo podían compartir la misma experiencia, los mismos desafíos y las mismas emociones, a pesar de hablar diferentes idiomas y vivir en contextos radicalmente distintos. El éxito de Space Invaders marcó lo que se conoce como la edad de oro de los videojuegos, una época en la que la industria no solo creció, sino que también comenzó a ser vista como una influencia cultural que unía a generaciones. Los juegos estaban siendo un éxito, y alguien tuvo la fabulosa idea de desarrollar un dispositivo que fuera solamente para los videojuegos. De esta forma, el foco se encendió en el innovador mundo de Ralph Baer en 1966. Para ese momento, Baer trabajaba en una empresa llamada Sander Associates, una empresa con fines militares. Aprovechándose de su posición en la empresa, Baer retomó una idea que años atrás había tenido, y era la de vincular un aparato a un monitor con el fin de controlar objetos. Dentro de sí mismo pensó que su idea podría ser bastante informal y tonta para las personas de la empresa, así que decidió emprender su tarea de forma secreta, con la ayuda de Bill Harrison y Bill Rush, quienes terminaron el prototipo en 1967. Además de esto, lograron diseñar un prototipo de arma que al conectarse con el dispositivo podría disparar directamente a objetivos concretos. Armados de valor y con la seguridad de que el proyecto sería aceptado, tomaron acción y presentaron la Brown Box a Herbert Kampmann, director de investigación y desarrollo de la empresa en donde trabajaban. Interesado por la propuesta, Herbert ofreció $200,000 y un plazo de 5 meses para realizar las mejoras necesarias. A final de ese mismo año, el trabajo estaba listo y atrajo la atención de Teleprompter Computation. Parecía que todo iba por buen camino. Sin embargo, las negociaciones se cayeron y el proyecto quedó aparentemente en el olvido. Sin desistir, en 1968, Baer presentó su prototipo olvidado en diferentes empresas, entre ellas Magnavox, obteniendo solo rechazos. Sin embargo, Bill Enders, quien trabajaba en Magnavox, convenció a los altos mandos de que le cedieran una oportunidad a Baer, pues el proyecto era potencialmente bueno. Tras una demostración, el prototipo fascinó a Magnavox, quienes firmaron un acuerdo con Sander Associates para la fabricación del producto. En 1972 se presentó formalmente la consola y se comenzó a distribuir. A pesar del marketing desastroso de las empresas, se lograron vender un total de 130,000 unidades, atrayendo la atención de muchos empresarios, entre ellos la de Nolan Bushnell, nada más y nada menos que el fundador de la famosa y exitosa empresa Atari. Atari había saltado a la fama por su juego Pong. Para 1973, unas 15 empresas habían incursionado ya en el mercado de los videojuegos, un terreno que apenas un año antes pertenecía exclusivamente a Atari. Sin embargo, muchos de los videojuegos de estas nuevas compañías eran simples imitaciones de Pong, mientras que Atari, la creadora del juego original, continuaba innovando en el sector. Nolan Bushnell, el fundador de Atari, incluso elaboró un manifiesto interno de tono hippie en el que proponía crear una atmósfera social donde todos serían amigos y compañeros, dejando de lado las jerarquías. Este manifiesto también aseguraba que Atari no toleraría ningún tipo de discriminación, ni siquiera contra quienes tuvieran o no tuvieran cabello largo. Este enfoque de Atari se tradujo en políticas de trabajo muy poco convencionales, como la falta de horarios fijos y la libertad de vestimenta. Además, el estilo de liderazgo de Bushnell incluía organizar grandes fiestas como una forma de motivar a su equipo y permitía el uso y abuso de diversas sustancias recreativas. Lejos de perjudicar el ambiente laboral, estas prácticas fomentaron un espacio de trabajo positivo y Atari comenzó a lanzar una serie de productos innovadores al mercado. Mientras sus competidores se limitaban a reproducir nuevas versiones de Pong, Atari lanzó títulos como Space Race,
Rebound, Gotcha, Quadrapunk, Touch Me, Tank, Quack y Grand Track 10, cada uno de ellos pioneros en la creación de un nuevo género de videojuegos. Además de una gran selección de cartuchos de juegos disponibles para su sistema llamado Atari 2600. Sin embargo, la gran variedad puede ser que se haya convertido en el talón de Aquiles de la compañía y contribuyeron a que en el año de 1983 hubiera un colapso en la industria de los videojuegos. Atari confió sus éxitos anteriores y apostó por lanzar una versión del famoso juego Pac-Man para su consola Atari 2600. Aunque Pac-Man era un éxito en las salas de arcade, la versión doméstica resultó de baja calidad y decepcionó a muchos consumidores, lo que llevó a ventas muy por debajo de lo esperado. Pese a esto, Atari produjo 10 millones de cartuchos de Pac-Man, una cantidad arriesgada, dado que el número de consolas activas también rondaba la misma cifra. Esto dejó a la compañía con un enorme inventario de juegos que no podían vender. La situación empeoró cuando la empresa lanzó un videojuego basado en la famosísima película E.T. el extraterrestre. Todos pensaban que por el hecho de ser una película muy taquillera, el juego iba a ser bien recibido, pero fue totalmente lo contrario. El juego no fue aceptado e incluso es catalogado como uno de los peores videojuegos que se han creado en la historia. Para poder borrar esta mancha, muchos rumores dicen que la empresa depositó muchos cartuchos en el desierto de Nuevo México para así deshacerse del inventario sobrante. Los puntos de venta, preocupados por los fracasos de las consolas domésticas, comenzaron a reducir su stock de videojuegos. Esto, sumado a la entrada masiva de nuevos desarrolladores, llevó a una sobreproducción de juegos que saturó el mercado y contribuyó al colapso de 1983. Muchas pequeñas empresas de videojuegos no lograron sobrevivir a esta crisis y se vieron obligadas a cerrar. Si bien compañías como Coleco y Atari lograron mantenerse, nunca volvieron a recuperar el dominio que alguna vez tuvieron. No fue sino hasta 1985 que el mercado de los videojuegos comenzó a recuperarse lentamente. ¿Recuerdas esas tardes jugando Pac-Man o el jueguito de las naves como era famosamente conocido? La nostalgia sin duda nos invade. La historia es larga, pues a pesar de la debacle de los videojuegos, después vendría una de las mejores etapas en la industria del entretenimiento. Este es solo el primer video de esta saga emocionante sobre los videojuegos. Próximamente nos veremos para un nuevo video y además, si quieres que le agreguemos datos extras respecto al tema, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Suscríbete y recuerda que lo normal no volverá a ser lo mismo.